Y ahí estaba, persiguiendo su barco de papel por el lado izquierdo de Wickham Street. Corría deprisa, pero el agua le ganaba y el barquito estaba sacando ventaja. Oyó un rugido y vio cómo 50 metros más adelante, colina abajo, el agua de la cuneta se precipitaba en una boca de tormenta que aún continuaba abierta. Era un largo semicírculo abierto en el bordillo de la acera, y mientras George miraba, una rama desgarrada con la corteza oscura y reluciente se hundió en aquellas fauces. Pendió por un momento y luego se deslizó hacia el interior. Hacia allí se encaminaba su barco. ¡No, mi barco! Chilló horrorizado. Forzó el paso y por un momento pareció que iba a alcanzarlo, pero George se resbaló y cayó despatarrado con un grito de dolor. ¡Au! Desde su nueva perspectiva, a la altura del pavimento, vio que el barco giraba en redondo 2 veces, atrapado en otro remolino, antes de desaparecer. ¡No, maldición! Volvió a chillar golpeando el pavimento con el puño. Eso también le dolió y se echó a sollozar. ¡Qué manera tan estúpida de perder el barco! Se dirigió hacia la boca de tormenta y ahí se dejó caer de rodillas, para mirar el interior. El agua hacía un ruido hueco al caer en la oscuridad. Ese sonido le dio escalofríos. Hacía pensar en... exclamó de pronto y retrocedió. Allá adentro había unos ojos amarillos. Ese tipo de ojos que él siempre imaginaba, sin verlos nunca, en la oscuridad del sótano. Es un animal. Pensó. Eso es todo, un animal. A lo mejor un gato que se quedó atrapado. De todos modos estaba por echar a correr a causa del espanto que le produjeron aquellos ojos amarillos y brillantes. Sintió la áspera superficie del pavimento bajo los dedos, y el agua fría que corría alrededor. Se vio a sí mismo levantándose y retrocediendo, y fue entonces cuando una voz razonable y bastante simpática, le habló desde adentro de la boca de tormenta. Hola, George. George parpadeó y volvió a mirar. Apenas daba crédito a lo que veía. Era algo sacado de un cuento o de una película donde uno sabe que los animales hablan y bailan. Si hubiera tenido 10 años más, no habría creído lo que estaba viendo. Pero no tenía 16, sino 6. En la boca de tormenta había un payaso. La luz era suficiente para que George Denbrook estuviese seguro de lo que veía. Era un payaso, como en el circo o en la tele. Parecía una mezcla de Bozo y Clarabelle, el que hablaba haciendo sonar una bocina en Howdy Doody los sábados por la mañana. Buffalo Bob era el único que entendía Clarabelle, y eso hacía reír mucho a George. ¿Quieres tu barquito, Georgie? La cara del payaso metido en la boca de tormenta era blanca. Tenía cómicos mechones de pelo rojo a cada lado de la calva y una gran sonrisa de payaso pintada alrededor de la boca. Si George hubiese vivido años después, habría pensado en Ronald McDonald antes que en Bozo o en Clarabelle. El payaso sostenía en una mano un manojo de globos de colores, como tentadora fruta madura. En la otra, el barquito de papel de George. ¿Quieres tu barquito, Georgie? Sonreía el payaso. George también sonrió sin poder evitarlo. Sí lo quiero. El payaso se echó a reír. Así me gusta. ¿Y un globo? ¿Quieres un globo? Bueno, sí, por supuesto. Alargó la mano, pero de inmediato la retiró. No puedo aceptar cosas de desconocidos. Lo dice mi papá. Y tu papá tiene mucha razón, replicó el payaso sonriendo. George se preguntó cómo podía haber creído que sus ojos eran amarillos, si en realidad eran de un azul brillante, como los de mamá o como los de Bill. Muchísima razón, ya lo creo. Por lo tanto, voy a presentarme. George, soy el señor Bob Gray, también conocido como Pennywise el payaso. Pennywise, te presento a George Denbrook. George, te presento a Pennywise. Ahora ya nos conocemos. Yo no soy un desconocido, y tú tampoco, ¿correcto? Correcto. George soltó una risita. Volvió a estirar la mano y a retirarla. ¿Cómo te metiste allá adentro? La tormenta me trajo volando, dijo Pennywise el payaso. Se llevó todo el circo. ¿No sientes el olor a circo, George? George se inclinó hacia adelante. De pronto olía a cacahuates tostados, y vinagre blanco del que se les pone a las papas fritas. Y olía a algodón de azúcar, a buñuelos, y también a estiércol de animales salvajes. Olía el aroma regocijante del aserrín. Sin embargo, bajo todo eso, olía a inundación, a hojas deshechas y a oscuras sombras en bocas de tormenta. Era un olor húmedo y pútrido, el olor del sótano. Pero los otros olores eran más fuertes. Sí lo huelo, dijo. ¿Quieres tu barquito, George? Te lo pregunto porque no pareces desearlo mucho. Y se lo enseñó sonriendo.
Llevaba un traje de seda abolsado con grandes botones color naranja. Una corbata brillante de color azul eléctrico le caía por la pechera. En las manos llevaba grandes guantes blancos, como Mickey y Donald. Sí, claro, Dijo George, mirando el interior de la boca de Tormenta. ¿Y un globo? Los tengo rojos, verdes, amarillos, azules. ¿flotan? ¡Que sí flotan! La sonrisa del payaso se acentuó. Oh, sí, claro que sí. Flotan. También tengo algodón de azúcar. George estiró la mano. El payaso le sujetó el brazo. Y entonces, George vio cómo la cara del payaso se convertía en algo tan horripilante que lo peor que había imaginado sobre la cosa del sótano parecía un dulce sueño. Lo que vio destruyó su cordura de un zarpazo. ¡Flotan! Croaba la cosa de la alcantarilla con una voz que reía entre coágulos. Sujetaba el brazo de George con su puño grueso y aguzanado. Comenzó a jalarlo hacia aquella horrible oscuridad, por donde el agua corría y rugía, y aullaba llevando hacia el mar los desechos de la tormenta. George intentó apartarse de esa negrura definitiva, y empezó a gritar como loco hacia aquel cielo gris del otoño de 1957. Sus gritos eran agudos y penetrantes, y a lo largo de toda la calle la gente se asomó a las ventanas y salió a los porches. ¡Flotan! Gruñó la cosa. ¡Flotan, Georgie! Y cuando estés aquí abajo conmigo, tú también flotarás. El hombro de George chocó contra el bordillo. Dave Gardner, que ese día no había ido a trabajar al shoeboat debido a la inundación, vio solo a un niño de impermeable amarillo, un niño que gritaba y se retorcía en el arroyo, mientras el agua lodosa le corría sobre la cara, haciendo que sus alaridos sonaran burbujeantes. Aquí abajo, todo flota. Susurró aquella voz nauseabunda, riendo, y de pronto sonó un desgarro, y hubo un destello de agonía, y George Denbrook dejó de existir.